Bien, amigos, estamos de regreso aquí a Infoanálisis, una versión extendida. Presidente, dice que la buena política crea buenas sociedades. Usted escuchó esa frase, ¿no? Correcto. Digo, en el sentido clásico del término, ¿no? Lo que quiero decir. Oiga, el ausentismo de los diputados es una de las críticas y uno de los lastres más pesados que tiene que cargar la Asamblea de Diputados. ¿Cuándo se va a hacer algo de orden heroico y que marca una pauta de asegurar que los diputados vayan a trabajar? Es más, se la pongo más fácil, que el que no trabaja no se le pague. ¿Qué le parece? Que sean igual que todos los panameños y se cumpla la Constitución de que no habrá fueros ni privilegios. El diputado que no trabaja no se le paga. ¿Qué le parece? Bueno, para eso tenemos que reformar el reglamento interno. Pero propóngalo. Creo que nosotros lo que hemos propuesto es lo siguiente. Así como le pedimos a Secretaría General que subiera a página web la asistencia de los diputados al Pleno al día siguiente de que pasara la sesión, asimismo le hemos solicitado a Secretaría General que indique la presencia de los diputados en las comisiones, el trabajo de los diputados en las comisiones. Nosotros tuvimos en este periodo muchas comisiones que no se pudieron reunir por falta de quórum. Además también un poco porque muchos diputados participan en muchísimas comisiones y se reúnen al mismo tiempo y eso genera contradicciones. Pero le hemos pedido a Secretaría General que eleve a la página web de la Asamblea, que en el último semestre la visitaron más de 450,000 panameños, para que los ciudadanos se den cuenta si sus diputados van a trabajar a las comisiones o no. Y esa sanción moral yo creo que es más fuerte que la sanción económica. No, pero la gente cree más en eso, en el bolsillo, que es el órgano más delicado del cuerpo humano. El que se ve afectado directamente. Oye, primero que si no se han dado cuenta los diputados, por televisión se ve permanentemente la ausencia de diputados en el Pleno. Eso es lo primero. O sea, ahí está, no hay nada que criticar. Ellos mismos se autocritican. No se han dado cuenta que por televisión visualmente está claro eso, ¿no? Entonces yo lo que digo es, practiquemos con el ejemplo. El que no va a trabajar, que se le descuente. Doctor Ritter. Sí, yo no puedo desaprovechar la oportunidad. Uno es para, ahora que ya le quitamos el sombrero del PRD, ahora le hemos vuelto a poner el sombrero del presidente de la Asamblea. Es lo siguiente. Uno es que esto ya yo sé que es antiquísimo, el problema del registro de votación, que no se sabe nunca cómo se aprueban las cosas a manotazos, a pupitrazos, no sé cuál será la expresión, nunca queda un registro de cómo votó quién. Yo sé que hubo un equipo que fue donado, creo que por Taiwán, pero en la práctica nunca se ha... Pero a lo que voy es a lo siguiente. A mí me parece que a veces la Asamblea publica o la Asamblea se autocalifica por el número de leyes que ha aprobado. Yo diría que a mí como ciudadano me gustaría ver que leyes muy importantes para el país fueran finalmente aprobadas. Me refiero, por ejemplo, que yo sé que lo van a tener la ley de contrataciones públicas, que ahora tiene que volver, dado el veto parcial que dio el presidente Varela. El proyecto de ley, por supuesto, el proyecto de ley 61, que es el que más controversia ha generado, y ese tipo de leyes que al final sí significan un cambio en la vida institucional del país, especialmente la ley de contrataciones públicas, que ya vamos para la mitad del periodo presidencial. O sea, al final de este año ya habremos completado la mitad del periodo y entramos ya con el sol a la espalda, como dicen, comienza el ocaso del gobierno y todavía persiste la ley de contrataciones públicas. A mí me da la impresión de que una disposición firme de aprobar estas leyes, las leyes que de verdad importan, significaría mucho más para la ciudadanía, en vez de ufanarnos de que se aprobaron 16 o 25 leyes, se aprobaron las leyes fundamentales y que significa algo. Y por supuesto la ley que no la quiero dejar por fuera, de las reformas electorales, para que sepamos 2 años antes de las elecciones cuáles son las reglas del juego que van a imperar. Estas leyes todas tienen ya
bastante tiempo de andar circulando, y si yo diría que usted coronaría su segundo mandato si esas 3 leyes pues son finalmente aprobadas. Así como una encuesta, si hiciéramos una encuesta, ¿qué posibilidades hay de que esas 3 leyes sean aprobadas durante su segundo periodo como presidente de la Asamblea? Que sea su legado, que sea su legado. Sí, obviamente, nosotros vamos como te decía, en el tema de la ley 61, a propiciar el debate. Entiendo que hay, y me refería a eso anteriormente, hay una mayoría de diputados que quiere devolver el proyecto a primer debate para que se hagan las consultas. El propio proponente me manifestó que él no tiene ninguna objeción a que se haga el debate necesario y que finalmente cuando regrese al Pleno sea un proyecto que recoja el consenso real y verdadero de todos los sectores. El tema de la ley de contrataciones públicas, que va a generar un debate intenso en la comisión, yo prefiero eso. Miren, nosotros, y lo pongo a manera de ejemplo, nosotros el periodo pasado se presentó la ley de contrataciones públicas en el mes de febrero. Una gran presión de la sociedad para que se discutiera y para que se aprobara rápido y demás. Las críticas empezaron por esa arista que usted acaba de expresar de que la Asamblea había aprobado pocas leyes y que la necesidad de la contrataciones públicas. Le voy a dar mi vivencia. En el periodo de Martín Torrijos, cuando se presentó la reforma de la ley 22, que es la actual ley de contrataciones públicas, demoró 2 legislaturas el debate. 2 legislaturas. Demoró más de 8 meses el debate, involucrando a todos los sectores, y al final tuvimos una ley que llenó vacío, que generó mucha expectativa, que bueno, se hicieron transgresiones más allá de la ley por las modificaciones que el gobierno anterior le hizo a la ley. Así es. No por la ley que se había aprobado, sino por las modificaciones que le hizo a la ley. 9 en total. Y nosotros terminamos aprobando en un periodo corto de 2 meses, más que todo 2 meses, marzo y abril, en la ley de contrataciones, que ahora ha sido devuelta. Yo quisiera que ese veto se discuta con amplitud, sin ningún tipo de presión. Yo quisiera, ojalá se pueda aprobar antes de octubre, que se termine la legislatura. Pero lo más importante es que nosotros podamos tener un debate real sobre ese tema, porque la sociedad, esta es una sociedad nueva, abierta, comunicada permanentemente, transparente, que necesita y requiere que sus instituciones sean así. Y obviamente el tema de la ley electoral, que bueno, al final la Corte Suprema, había un debate que fue lo que obstaculizó el periodo anterior, la legislatura anterior, su aprobación, que era el tema del concepto del voto plancha o el voto selectivo, pero la Corte emitió un fallo. La Corte se pronunció en que dijo que el voto plancha es el que cuenta. Entonces yo creo que eso no va a generar mayores problemas para que podamos, después de haber escuchado los sectores de los medios y haber escuchado algunas correcciones que había que hacerle al proyecto, nosotros, tomando esas providencias, vamos a aprobar esa ley esta legislatura. Oiga, presidente, yo le dije 10 minutos, ya estoy 1 minuto sobregirado, pero déjeme dejar una reflexión nada más. Usted es un hombre del interior. Del campo. Del campo, orgullosamente, dígalo, ¿no? Orgullosamente del campo. Tenemos, y usted como presidente de la Asamblea puede lograrlo con su liderazgo, que mirar más hacia el sector productivo de alimentos del país, el sector agropecuario. Eso está en una orfandad escandalosa, y hay un principio, creo que es Alfredo Orange el que dijo que la comida es la paz. Fue Orange, ¿no? Sí. Yo quiero esa frase retomarla. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar jugando con nuestra paz y nuestra tranquilidad. Un pueblo que necesita alimentarse adecuadamente, y que el sector ese agropecuario se le insufle, se le pueda nuevamente dar el oxígeno que necesita para nosotros ser autosuficientes, o intentar ser autosuficientes. Así que lo dejo a usted como hombre del interior de la República, que puede hacer mucho, comprometido con la gente de sus orígenes. Estamos comprometidos con el sector agropecuario, por ello fue nuestro llamado en el discurso del 1 de julio a un gran foro nacional sobre el agro panameño, que realmente reforme las leyes, que le entregue modelos de desarrollo, que los acuerdos a que se llegue, y ese diálogo no hacerlo aquí en Panamá, en un hotel, hay que hacerlo en el interior, en el Instituto Nacional de Agricultura, que tiene que ser el que está llamado a ser el forjador de los profesionales del sector agropecuario panameño,
para que desde allá, de donde producimos, los campesinos, los empresarios del campo, aporten sus ideas y pongan su intelecto a trabajar por beneficiar a este sector que le va a propiciar comida barata a los panameños. Como no, Rubén de León, diputado de la República, presidente de la Asamblea de Diputados. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le apreciamos mucho su presencia, el equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Ames, nos vamos. Gracias.